Espada en mi mano, pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano, pelearé la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios, y es por eso que soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah Ministerio. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede nuevamente de poder ingresar a la intimidad de su hogar y juntos poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hoy quisiéramos hablar de hogares integrados y hogares desintegrados. Recuérdese que el enfoque es desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que vamos a hacer una oración y juntos vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche. Te suplicamos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Ayúdanos en todo tiempo y en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiéramos compartir entonces esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y poder edificar hogares, familias. Recuérdense que hoy es una noche familiar. El propósito de Dios es salvar la humanidad, pero no solamente a personas individuales, sino salvar también familias completas, transformando hogares integrados a través de un proceso de restauración para que, como la familia de Noé, vamos a ver a través de la Biblia, para que como la familia de Noé se salvó del diluvio, nuestras familias sean salvas de los juicios que vendrán sobre la tierra. El tema entonces esta noche es hogares integrados y hogares desintegrados. Bueno, avancemos un poco esta noche. Dice la palabra del Señor: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que ver entonces esta noche qué sucedía en los días de Noé, qué era lo que ocurría. Entonces vamos al libro de Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué sucedía en los días de Noé? Dice Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Tendríamos que explicar cada uno de estos pasajes, como por ejemplo, ¿qué sucedía en los días de Noé? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Recuérdense que hoy es una noche de familia. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Noé tenía familia. Recuérdense que estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos, igualmente con las 3 esposas. Pero en los días de Noé sucede que ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y destruyó la tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en este tiempo es una evaluación de lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Qué es lo que se come? Póngale atención ahí en su hogar.
¿qué es lo que se come? Número 1. Número 2, ¿qué es lo que se bebe? Número 3, ¿quiénes son los que se casan? Número 4, ¿y quiénes se daban en casamiento? Son 4 interrogantes que nosotros tendríamos que hacernos a la luz de la Biblia. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Bueno, dice, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó la tierra. Entonces vemos una causa por la que vino el diluvio y destruyó la tierra. Hebreos 11:7 dice, estoy en la Biblia de las Américas, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo, el que llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Bueno, ¿qué sucede en los días de Noé? Que Dios le advirtió de cosas que iban a suceder, cosas que no se veían. Dice la Biblia que él preparó un arca con temor, amén, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo. Cuando él le cree a Dios, automáticamente el mundo está siendo condenado. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20-21, estoy en la Biblia de las Américas, hoy es una noche familiar, dice la palabra del Señor, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Fíjese que me llama la atención esta palabra porque habla de la paciencia de Dios. Quiere decir que Dios le tuvo paciencia a la generación en los días de Noé. Dios les tuvo paciencia, porque dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Entonces vemos que el agua salva. Aleluya, lo vamos a ver más adelantito. ¿Cuántos se salvaron? Bueno, dice la Biblia que fueron 8. ¿Y qué significa el número 8? Bueno, en la Biblia 8 significa reinicio. Quiere decir que con 8 personas Dios reinició el mundo nuevo. Versículo 21 dice esta palabra, y correspondiendo a esto es lo que habla de agua, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios a una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Ok. Según de Pedro 2:5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre los impíos, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por medio del agua. Según de Pedro, capítulo 3 y versículo número 6. Entonces encontramos algunos aspectos, hermanos amados, que es importante que nosotros veamos. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Porque eso dice el pasaje que tenemos posteado, ¿verdad? Mateo 24:37 dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si usted quiere saber qué sucedía en los días de Noé como antesala de la venida del Hijo del Hombre, bueno, tenemos que escudriñar en la palabra del Señor y darnos cuenta qué era lo que estaba sucediendo en los días de Noé. Y la palabra del Señor se cumplió fielmente. Es más, cuando viene el diluvio, Dios le avisa a Noé 7 días antes, prepárate porque dentro de 7 días va a llover. Dios advirtió a Noé. Quiere decir que si Dios le advirtió al mundo de Noé, Dios a nosotros nos va a advertir, nos va a avisar, hermano, del momento de su venida. Amén. Bueno, según Hechos capítulo 16 y versículo número 31, dice la palabra del Señor, la salvación de la casa. Mira qué interesante, estamos viendo cómo se salvó el hogar de Noé. Bueno, entonces hablemos de la salvación de la casa. Dice la palabra del Señor, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, ¿de quién nos están hablando en esta palabra? Recuérdese que hoy, mi querido hermano, estamos hablando de la familia. En Hechos 16:25 encontramos esta palabra
que necesitamos dejarla para ministrar corazón, espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Bueno, para poder entender esta historia, mi querido hermano, es necesario que nosotros nos traslademos al libro de Hechos, capítulo número 16. Recuérdense que estamos viendo esta noche algunos hogares integrados y hogares desintegrados. Entonces, veamos ahí en Hechos capítulo 16 y versículo número 31. Dice la palabra del Señor, para poder entender esta noche lo que necesitamos estudiar. Vea cómo dice. Vamos a ver desde el 25 para ubicarnos en el nombre de Jesús. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué está preso Pablo? ¿Por qué está preso Pablo? ¿Por qué está preso Silas? Sucede que mientras ellos están haciendo la obra de Dios, están predicando, se les pegó una divina y les empieza a decir, estos son siervos del Altísimo. ¿Qué hizo Pablo? Dice la Biblia, pasando unos días, reprendió al espíritu, la muchacha fue liberada y los acusaron y fueron azotados y fueron metidos a la cárcel. Entonces dice la palabra del Señor, como a medianoche Pablo y Silas oraban himnos a Dios y los presos escuchaban. Mire qué tremendo es esto. Primero que están presos, a medianoche ellos empiezan a orar y empiezan a cantar himnos y los presos escuchan. Aquí sucede un terremoto. Dice la palabra del Señor que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel, se iba a matar creyendo que todos se habían escapado, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Mire qué lindo es Dios, hermano, qué fidelidad la del Señor. Entonces él pidió luz y se precipitó dentro temblando, se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Buena pregunta, ¿verdad? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, entonces hablemos, la salvación de la casa. Mire, esto para mí es muy, muy interesante porque le están dando una palabra, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Están hablando de la familia. Cuando hablan de la familia, hermano, están hablando de salvar, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar, salvar, sanar. Pero esta es una palabra en el griego 4982 que significa so. Bueno, significa proteger, salvar, etc. Continuamos viendo entonces esta palabra. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Entonces, mire, ¿qué es lo que necesitan nuestras familias? Porque es una noche familiar. ¿Qué es lo que necesitan nuestras familias? Aquí al carcelero de Filipos le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces cuando vemos hacia atrás, vemos hacia Noé, les dicen, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ¿y cuáles eran las señales de los días de Noé? Bueno, dice la Biblia, se casaban y se daban en casamiento. Bueno, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cosas importantes que nosotros tenemos que ver a la luz de la Biblia. Ahora vemos, y en ese tiempo, Dios le dio una palabra a Noé. ¿Sí? Y dice la Biblia que él le creyó a Dios, le fue contado por justicia, que fue lo que hizo Noé. Él construyó un arca con la que salva a toda su familia. Cuando vemos la familia de Noé, estamos hablando de 8 personas. 8 significa número de reinicio, con los cuales el Señor iba a reiniciar nuevamente el mundo. Con 8 personas el Señor pobló la tierra, gloria a Dios. Ahora, vemos este otro ejemplo. Recuérdense que estamos hablando de una noche familiar. Luego vemos ahí en Hechos 16:31,
que hay una palabra que nosotros la tomamos y dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que pasa en todo este capítulo del libro de Hechos 16:1? Vemos a un Timoteo que se une a Pablo y a Silas. Dice la palabra del Señor que llegó también a Derbe y a Listra. Estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, cuyo padre era griego. Bueno, ¿qué sucede con ellos? En el versículo 6 dice, pasaron por la región de Frigia, Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. Le estoy narrando qué es lo que sucede con Pablo y con Silas, por qué llegaron a estar presos, cuál fue el propósito de llegar a esa prisión. Dice, pasaron por la región de Frigia, Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Mire, cuando los planes de Dios, cuando Dios sabe lo que tiene para nosotros, cuando Dios llama a Pablo, Dios le dice a Pablo, a ti se te dirá qué hacer. Señor, ¿y qué voy a hacer? Se te dirá qué hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se te dirá qué hacer. Y quizás Dios esta noche también te esté diciendo a ti, se te dirá qué hacer. Y así llevaron a Pablo, ¿verdad? Le iban diciendo que era lo que tenía que hacer. Aquí vemos que el Espíritu Santo le impide que él empiece a predicar la palabra en Asia. Luego en el versículo Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Aquí vemos cosas muy interesantes, hermano, que suceden. Por ejemplo, mire pues, primero vemos que el Espíritu Santo se le opone a Pablo, que habla en Asia. Pero luego ya vemos que cuando llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 2 veces se le aparece, una al Espíritu Santo, otra al Espíritu de Jesús, y no les permite, hermano. Luego vemos en el versículo 16:11, dice que zarpando llegaron a Troas, navegaron directo a Somotracia, y al día siguiente a Neápolis. Bueno, llegaron de ahí a Filipos, dice la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí encuentran a una mujer que se llama Lidia, andaba buscando un lugar para adorar, se encuentra con Pablo, se convierten y son bautizados. Ok, esos son los planes del Señor. Pero cuando vemos, hermano, por haber liberado a una mujer de un espíritu inmundo, entonces Pablo y Silas van a parar a la cárcel. Pero estando en la cárcel, ellos empiezan a cantar salmos, empiezan a adorar al Señor. Amén. Hay un terremoto. Ellos piensan, el carcelero piensa que el Señor que Pablo y Silas han escapado y les dicen, no te hagan ningún daño, no te hagas ningún daño. Pero la pregunta de esta noche es, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, entonces esta noche, ¿de qué estamos hablando? De la salvación de ti y de toda tu casa, de todos. Es una noche de familia, es noche para salvar familias. Entonces dice la palabra del Señor, déjeme llevarlo por acá. Se produce un gran terremoto, al despertar el carcelero y abiertas las puertas, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, no te hagas daño, les dice Pablo, aquí estamos todos. Entonces pidió luz, percibió, se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aleluya. Entonces mire, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire la noche de salvación, ¿verdad? Es una noche de familia. ¿Cómo Dios salva familias? Cuando los planes de Dios, estamos en los planes de Dios, hermano. Esto es muy, muy hermoso, llegar a comprender eso. Porque vemos cómo Dios, el Espíritu Santo le dice a Pablo, aquí no prediques en Asia, luego ellos intentan predicar posteriormente y aparece el Espíritu de Jesús y le dice, aquí no prediquen, sino que el Señor los iba ubicando donde iban a predicar. ¿Cuál era el propósito? Bueno, evangelizar la casa de Lidia, una mujer adoradora, así dice la palabra del Señor, se salvó ella y su familia, pero luego vemos que el propósito de Dios era llegar a este lugar donde estaba el carcelero. La palabra dice, y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Bueno, una pregunta, ¿verdad?
Y si él fue uno de los que azotaron a Pablo y a Silas, qué cardíaco. Y termina él limpiándole las heridas, porque dice, les lavó las heridas enseguida, él fue bautizado. Mire mi amado hermano, cuando nosotros vemos todo esto, empezamos a entender los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en su palabra, yo sé los planes que tengo para ti. No son planes de calamidad, sino son planes de bienestar. Aleluya. Entonces veamos otra versión por acá, dice la Biblia Peshitta. Él los tomó en ese mismo momento, durante toda la noche les lavó las heridas y después fueron bautizados él y todos los de su familia. Entonces, esta noche que hablamos de una noche familiar, la importancia que tienen nuestras familias delante de la presencia del Señor. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron. Ellos lo bautizaron, a él y a todos los de su casa. Bueno, si usted mira, ¿cuál era el propósito entonces del Señor de llevar a Pablo y a Silas hasta este lugar, la familia del carcelero? Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios visita una casa, Dios llega por toda la familia. Sí, Señor, qué hermosa palabra es esta, qué hermosa palabra. Entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué, ¿verdad? Y vemos ahora que el carcelero de Filipo pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Les dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fueron evangelizados, amén. Él aceptó al Señor Jesucristo, todos los de su familia, y en esa misma noche, la palabra del Señor que fueron bautizados, mire cómo dice la Biblia BIN 20:11, dice, en aquella hora de la noche los llevó consigo, les lavó las heridas de los azotes, y él fue sumergido enseguida con todos los suyos. Mire, qué maravilloso es Dios, hermano. La NRBP dice, tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, fue bautizado inmediatamente, él y todos los suyos. Bueno, entonces aquí vemos, en una noche familiar, la salvación de la casa. Amén. Dios siempre se ha ocupado de las familias. Desde el Génesis encontramos a Adán y a Eva. La preocupación de Dios siempre ha sido las familias, hasta el Apocalipsis, Cristo y la iglesia. Génesis encontramos a Adán y a Eva. La preocupación de Dios, las familias. Luego en Apocalipsis, hermano, encontramos a Cristo y la iglesia. Y ha dejado ejemplos en la Biblia de hogares en los cuales trabajó para integrarlos y otros a causa de la desobediencia se desintegraron. Al hablar de hogares integrados y desintegrados, es necesario hablar de hogares no integrados. Amén. Bueno, hogares desintegrados. En estos se encuentran las viudas, madres solteras, huérfanos. Amén. Encontramos divorciados, son los que tienen ausencia de uno o de los dos cónyuges. Uno de los ejemplos que encontramos, la viuda Sarepta, Primera de Reyes 17, 10, 12. Vemos que Dios no la dejó sola, sino envió al profeta para suplirle todas sus necesidades. Hogares no integrados, son hogares mixtos, aquellos donde algún miembro de la familia, padre o hijos, no es cristianos. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Qué sucedió con la viuda de Sarepta? Según Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 12, dice la palabra del Señor. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Pero en el versículo 10, usted empieza a verle, hermano, el propósito de esta palabra, porque dice, él se levantó y fue a Sarepta, está hablando de Elías. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Bueno, ¿por qué hablamos entonces, mis amados hermanos, esta noche del hogar de esta mujer?
porque estamos hablando de hogares integrados y hogares desintegrados. En el caso de hogares desintegrados, vemos viudas, madres solteras, huérfanos, divorciados, etcétera, que son los que tienen ausencia de uno o de los dos cónyuges. Y el ejemplo lo vemos aquí en la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que Dios envía a Elías, hermano, para que le dé sustento. Elías viene de un lugar donde es visitado, hermano, donde un cuervo le lleva comida mañana y tarde. De pronto Dios le dice que salga de ahí, que descienda, donde una viuda le va a atender en Sarepta. ¿Qué es lo que hace cuando llega Elías? Bueno, le pide de comer, ella dice que están a punto de morir. Pero ¿sabe qué es lo que trato de explicarle en esta noche? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí vemos a una viuda que aún tenía, hermanos, sustento en medio de una crisis. Los hogares no integrados son hogares mixtos, son aquellos donde algún miembro de la familia, padre o hijos, hermano, y que no es cristiano, veamos algunos ejemplos. Entonces, luego vemos a la viuda de Sarepta, cómo Dios le envía a Elías para que pueda ser sustentado. Hablemos del hogar de Nabal y Abigail. Este es un matrimonio, mi querido hermano, que nosotros lo encontramos ahí en la palabra del Señor. En 1 Samuel 25:25 dice: ruego a mi Señor que no haga caso de este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Bueno, yo quisiera exponerle entonces esta palabra. Según el hogar de Nabal y Abigail, la Biblia nos enseña que Nabal era un hijo de Belial. Qué tremendo, mire, qué tremendo. Porque cuando usted mira a Belial, bueno, y significa Satanás, ¿verdad? Que Dios lo reprenda, figura de inconverso. Dice, Nabal era un hijo de Belial, figura de un inconverso. Tenía un carácter pésimo, hermano, pésimo, con quien no se podía hablar, enseñándonos que en este hogar no existía diálogo. Mire, pues ya hablamos del hogar de Noé, cómo Dios lo salvó a 8. Luego vemos la salvación del hogar del carcelero de la cárcel de Filipos. Ya vemos cómo se convirtió toda la familia. Ahora estamos viendo a la viuda de Sarepta, cómo Dios, hermano, por medio de ella le da el sostén a un profeta, alimento. Vemos que Dios no deja solo ni a los huérfanos ni a las viudas. Amén. Ahora vemos el hogar de Nabal y Abigail. ¿Cuál era el problema de ese hogar? El esposo. El esposo, porque Abigail significa princesa, una mujer con mucha sabiduría. Pero luego dice que Nabal era un hombre o era hijo de Belial. Qué tremendo, mire qué cardíaco es esto. Era hijo de Belial, figura de un inconverso. Tenía un mal carácter con quien no se podía hablar. Esto nos enseña que en este hogar, hermano, no existía diálogo. Pero su esposa Abigail era temerosa de Dios y conocía a David, que es figura de Cristo. Bueno, ¿cuántos hogares estarán así, verdad? Cuando David había determinado la destrucción de esta familia, Abigail se apresuró al encuentro y halló gracia ante David llevándole una ofrenda. ¿Qué evitó con esa ofrenda? Mire, veamos unos pasajes. Bueno, ¿qué sucedió? Resulta que David envía a 10 de sus jóvenes guerreros a pedirle una ofrenda de comida o sostenimiento para su ejército, porque ellos estaban celebrando una fiesta y sí tenían comida, pues. Cuando llegan a donde está Nabal, le llevan una palabra de David bajo una unción profética. ¿Qué es lo que le dicen? Que tengas larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Pero él no entendió. Él no entendió porque recuérdese que era un hombre insensato. No entendió. Al negársele a David la petición y le es comunicado por sus guerreros, dice que David venía con espada desenvainada a destruir la casa de Nabal. ¿Por qué? Porque él durante mucho tiempo había cuidado a sus pastores, había cuidado a sus rebaños en la montaña. Amén. Entonces él
desciende, hermano, a pedirle que les permita, hermano, comida para todos sus guerreros, y se la negó. Entonces David viene a destruir esa casa. ¿Qué es lo que hace la esposa Abigail? Tomó una ofrenda, se postró ante los pies de David y halló gracia delante de él. Gracia es una influencia divina de parte de Dios en el corazón de los hombres. Ahora, mire, ¿qué sucede? Con esa actitud, Abigail evita la destrucción de su casa, enseñándonos que en un hogar donde solo un cónyuge es creyente, éste puede llegar delante de Dios para cubrir su hogar de la destrucción. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la que cubrió el hogar para que no fuera destruido fue Abigail. ¿De qué manera? Ella tomó la decisión de salir en búsqueda, de salir a enfrentar a David, pero cuando lo encuentra, se postró llevando una ofrenda, dice la palabra del Señor. Entonces, miren, mis amados hermanos, se puede salvar a nuestras familias, podemos luchar por nuestros hogares, podemos luchar por nuestros hijos y podemos luchar, hermano, por el esposo, por la esposa, viniendo delante de la presencia del Señor. 1 Corintios 7:14 dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Ojo con esto. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Mire qué promesa, ¿verdad? Que la mujer puede santificar al marido o el marido puede santificar al hombre. Y aquí lo que hace Abigail al tomar esta actitud, mi querido hermano, evita que la destrucción llegue a su hogar. Ok, detengámonos un momentito entonces. Si vemos el hogar de Nabal y Abigail, la Biblia cuando habla de Nabal, hermano, dice que era hijo de Belial. Oiga, oiga, las cosas no estaban bien en ese hogar. 10 días después vemos, hermano, él no recibe la palabra. Y la palabra que le envían es que tengas larga vida. Paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes. ¿Cuántos hogares están necesitados de recibir una palabra de ese nivel? ¿Cuántos hogares necesitan oír la voz de Dios, hermano? Que tengan larga vida, que tengan paz personal, paz para toda la familia, paz para todo lo que tienen. Pero él no entendió la visitación de Dios. ¿Qué sucede? 10 días encontramos que él muere. Ahora, cuando hablamos de los hogares integrados y desintegrados, mis queridos hermanos, según la palabra del Señor, estamos viendo, hermano, en los desintegrados se encuentran viudas, madres solteras, huérfanos, divorciados, etc. Encontramos que son los que tienen ausencia de una o dos personas, o dos de los cónyuges. Está el ejemplo de la viuda Sarepta, ¿verdad? Cómo Dios la usó para darle la provisión a Elías. Luego encontramos los hogares no integrados, vemos que son hogares mixtos, aquellos donde algún miembro de la familia, los padres o hijos, no es cristiano. Ejemplos, ¿verdad? Vemos ahí Primera de Reyes 17:12, la viuda de Sarepta, como ella vino a sostener a Elías mientras estaba en crisis. Luego vemos el hogar de Noé, que Dios le advirtió que venía destrucción, como Noé trabajó con la preparación del arca para salvación de toda su familia. Aleluya. Vemos, mi querido hermano, que el Señor dice en su palabra, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué sucedía en los días de Noé? Dice la palabra del Señor que se casaban y se daban en casamiento. Yo quiero que lo veamos, por favor. Dice ahí en Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces vemos de qué manera, hermano, el Señor siempre le ha hablado a la humanidad. En Génesis le habló a Adán y le habló a Eva. En Apocalipsis vemos que el Señor le habla por medio de Cristo a la iglesia. Quiere decir que Dios siempre ha tenido el cuidado de su casa. Ahora, ahí en 1 Samuel 25:25, encontramos en esta palabra cómo el Señor permite que Nabal reciba una palabra profética de David, que tengas larga vida, paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes, pero no entendió. ¿Sabe qué dice la Biblia de Nabal? Que era hijo de Belial. En otras palabras, está diciendo que era hijo del diablo.
¿Cuál era el problema de este hombre, mi querido hermano? Cuando la Biblia habla de Nabal, dice que era inconverso, tenía un mal carácter, con quien no se podía hablar, enseñándonos que hay hogares donde no hay diálogo, hay hogares donde pasa tiempo y no se hablan, hermano mío. Pero quiero decirle en esta hora, este hogar tenía una ventaja, que Abigail, hermano, era creyente, aleluya, era creyente, era temerosa de Dios. Dice la palabra del Señor, conocía a David, conocía a Cristo, y cuando se había determinado la destrucción de esta familia, Abigail se presentó con una ofrenda, así dice la Biblia, evitando la destrucción, enseñándonos que un hogar en donde solo uno es creyente, puede llegar delante de Dios para cubrir el hogar. Quiere decir que si esta noche hay alguien que nos está viendo, nos va a escuchar posteriormente, donde solo ella es cristiana, quiero decirle, según la palabra de Dios, 1 Corintios 7:14 dice que porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. La mujer que es creyente santifica al marido. Y en el hogar donde el marido es creyente, santifica a la esposa. Mire qué promesa más hermosa la que tenemos. O sea, hermanos amados, en esta noche de familia tenemos promesas en nuestros hogares, tenemos promesas en nuestros hijos, tenemos promesas enormes en el matrimonio. Yo quiero dejarle esta palabra, tenemos que tener paciencia en nuestro corazón y seguirle creyendo a Dios de todo corazón, mis amados hermanos. Luego encontramos ahí en el Salmo 68:5, encontramos esta palabra que dice: Padre de los huérfanos. ¿Quién es el Padre de los huérfanos? Dios. Defensor de las viudas es Dios en su santa morada. O sea, hermano, si empezamos viendo esta palabra al principio, encontramos que los hogares integrados y desintegrados, Dios siempre tiene planes y proyectos para cada hogar, para cada familia. En este caso, vemos que Padre de los huérfanos es Dios. Defensor de las viudas es Dios. Así que nuestros hogares tienen promesas benditas de parte del Señor. Yo quiero dejarle otro ejemplo en esta noche, ejemplo de otra familia. Cada familia es un tema que estamos tocando esta noche. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Bueno, veamos algunas cosas. Cuando se habla de los hijos de Elí, también la Biblia dice que eran hijos de Belial. Mire qué tremendo es esto. Cuando habla del esposo de Abigail, hermano, también dice que era hijo de Belial. Mire, esto es tremendo, hermano. Nabal dice que era hijo, era uno de sus significados, Belial. Entonces ahora encontramos que los hijos de Elí dice que también eran hijos de Belial. Bueno, y no que eran hijos de Elí, pues. ¿En qué momento se perdió esta familia? Hermanos, tenemos que prestarle mucha atención a nuestra familia. Tenemos que prestarle mucha atención a nuestro hogar. Tenemos que prestarle mucha atención a nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña, la Biblia narra que los hijos de Elí, número uno, eran impíos. No tenían el conocimiento de Dios, pues se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, con la milicia sagrada, las que servían. Blasfemaban contra Dios, no conocían la costumbre de los sacerdotes. ¿Y sabe qué era lo peor para ellos? Menospreciaban la ofrenda. Estoy hablando de Elí y su familia. Servían, hermano, y no conocían a Dios. En este tiempo, hermano, y en todo tiempo, nosotros necesitamos que nuestros hijos conozcan quién es Dios. Necesitamos hablarles del Señor. Veamos en el caso de Noé, salvó a toda su familia por medio de juicios. Encontramos en el caso de Abigail y Nabal, pierde al esposo. Ella lo perdió porque dice la Biblia que con él no se podía hablar. Sin embargo, dice la palabra del Señor en Corintios que la mujer creyente santifica al marido. Luego encontramos de qué manera, hermano, una mujer sostiene a Elías. Lo voy a poner de esa manera. Empieza a sostener el ministerio de Elías, un profeta de parte de Dios, en tiempo de hambruna, en tiempo de escasez. Luego encontramos, hermano, esta familia, la familia de Elí y su familia, dice la palabra de Dios. Elí nunca los disciplinó y nunca les estorbó el pecado. Como consecuencia de ellos, murieron. Es decir, que vino desintegración familiar. Este es un hogar desintegrado. Se queda solo el padre, pierde a los dos hijos. Y luego vemos que el padre muere también, hermano. Elí tenía el conocimiento de Dios,
pero no ejerció su sacerdocio, no cubrió las faltas de sus hijos y tampoco podía ver. Bueno, ¿cuál era el problema de él? Dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 4, versículo 15. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. O sea que no tenía visión. Como consecuencia, su familia se desenfrenó y vino la destrucción. Según Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la palabra. Y luego Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esta palabra se cumple en el hogar, hermano, de Elí. Dice la Biblia que eran hijos de Belial. Mire qué tremendo. Y cuando vemos el hogar, hermano, también vemos el hogar de Abigail. La palabra del Señor nos lo muestra, hermano, y dice que Nabal también era un hijo de Belial. Hermano, necesitamos prestarle mucha atención a nuestros hogares y prestarle mucha atención a nuestras familias. Recuérdese que Dios está en medio de nuestros hogares y Dios está en medio de nuestras familias. Si continuamos por acá, Mateo 24:37, yo se lo expuse anteriormente, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya vimos que comían, se casaban, bebían, se daban en casamiento. Eso había que explicarlo. Eso había que explicarlo. Lo mismo está sucediendo en el tiempo que vivimos. Y luego vemos ahí en Génesis 6:9, dice, ahora explicando a la familia de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Era justo, familia, perfecto entre todos sus contemporáneos. Andaba con Dios. Mire qué lindo es esto, hermano, que nosotros caminemos con Dios. Cuando hablamos de Noé, dice que era perfecto. Esto nos enseña que para tener un hogar integrado debemos de buscar la perfección, Mateo 5:48, es decir, buscar la presencia de Dios. Debemos de despojarnos de todo lo que no permite que Dios tenga primer lugar en nuestra vida, Mateo 19:21. Tenemos que renovar nuestra mente para conocer la perfecta voluntad de Dios. Y luego, hermano, tenemos que permanecer en Cristo, según Colosenses 1:28. ¿Qué sucedía con Noé? Veamos esto. Dice que andaba con Dios. Entonces, el andar con Dios quiere decir que Noé era un hombre obediente. A donde Dios se dirigía, Noé lo seguía. Y es de esta forma como nosotros debemos de caminar con Dios a través de la palabra del Señor. ¿Qué más encontramos en Noé? Bueno, encontramos otros requisitos que podemos verlos en el arca, ¿verdad? Construyó el arca con medidas, amén. Y aquí vemos la obediencia de este hombre para con Dios. Amados hermanos, esta noche quiero dejar esta palabra en su corazón y ver cómo Dios se preocupa de nuestras familias. Vemos que se preocupó de la salvación de la familia de Noé con toda su familia. Con el arca que él construyó, salvó a toda su familia. Quiere decir que usted y yo podemos ser constructores de nuestra propia arca para terminar salvando a nuestras familias. ¿Qué hizo Abigail? Detuvo los juicios que venían sobre su hogar, detuvo la destrucción sobre su hogar. ¿De qué manera? Rindiéndose a los pies de Cristo Jesús, figura de David. Vemos al mismo Noé que le obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Vemos a una mujer, hermano, que Dios le permite sostener el ministerio de un profeta, en este caso de una viuda, mi querido hermano, que en plena crisis ella tenía harina y tenía aceite o agua en su casa. Amados hermanos, nuestros hogares sí pueden permanecer de pie delante de la presencia de Dios. Yo quiero dejar esta palabra: no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, tomémonos de la mano de Dios, sigamos adelante creyendo que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Para terminar, imagínense todo el proceso de Pablo y Silas. Dios le impide que predique en Asia, enviando al Espíritu Santo para que le diga: aquí no predicas. Luego el Espíritu de Cristo le dice: aquí tampoco predicas. Pero ¿cuál era el propósito? Bueno, el propósito era llegar a donde estaba Lidia, una mujer que significa adoradora. Dice la palabra del Señor
que fue salva, ella y su familia. Pero luego vemos que por medio de este mensaje de parte de Dios a través de Pablo, encontramos que hay una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y empieza a decirle que eran verdaderos siervos del Dios Altísimo. Bueno, decía una gran verdad, pero dice que viene Pablo y expulsa al espíritu, hermano, y por eso fueron azotados. Le echó a perder el negocio a esa familia, ¿verdad? Va a la cárcel donde hay un hombre, un carcelero, que los está custodiando esa noche. Hermano, hay un terremoto porque ellos empezaron a cantar, a orar, a alabar al Señor. Él se quiso matar y le dice, Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Y qué debo de hacer? La pregunta. Y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la Biblia que este hombre termina lavando las heridas de Pablo y de Silas, hermano, y ellos terminan bautizándolos en agua al haber creído. Es posible salvar a nuestras familias si nosotros nos tomamos de la mano de Dios. Esta noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios prospere tu camino. Le rogamos al Señor que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga a tus hijos. Y recuerde, no se dé por vencido. Usted siga orando, siga clamando, siga suplicándole a Dios que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, gracias por este momento, gracias por ayudarnos, por auxiliarnos, por consolarnos, Señor. Gracias, porque vemos que los planes que tienes para nosotros son de bienestar, son de beneplácito y no son de destrucción para nuestras familias. Yo te lo agradezco esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, y sigamos creyendo en el Señor. Hasta pronto, bendiciones. Nos vemos mañana en oración.